time, weather, and always us. Case. Me encantó. Gente, muy pero muy buenas a todos. ¿Cómo están? Estoy a la risa, pero así me aguanto. Porque estamos con un invitado que ahora ya lo conocen obviamente a este invitado, pero ahora que lo vamos a poner al aire, primero que nada, feliz año, tarde, yo sé, pero feliz año 2025 a todos, bienvenidos a la cuarta temporada, increíblemente 4 años ya de Paranormal Sin Miedo. Increíble, la verdad que increíble que me hayan, bueno, yo lo he comentado más que nada en Instagram, en las redes y eso, a ver si les gustaría que vuelva Paranormal Sin Miedo. Antes de terminar el año pasado había hecho como un cuestionario a ver si querían que volviera, etcétera, y la verdad que no puedo creer que increíblemente me sigan pidiendo que este programa siga de largo, que vuelva. Me han pedido también cosas nuevas que voy a empezar a ver cómo las implemento. Les quiero dar la bienvenida, voy a alargar mi micrófono, a la señora que tengo presente acá, que muy normalmente o muy posiblemente no es la palabra, muy posiblemente la hayan visto en Instagram cuando me regalaron este espectacular cuadro, que ahora va a estar acá medio como para la presentación de hoy, como para arrancar el año. No va a estar acá siempre. Esto va a ser parte del nuevo escenario que ojalá, Dios quiera, muy pronto tengamos en Paranormal Sin Miedo, que esté un poquito más profesional, que esté un poquito más adornado y más lindo. Más que nada para mejorar y porque me gustaría también un poco mejorar el canal, que entiendo tiene muchas cosas para mejorar. Entiendo que creo que el audio es lo único mejor que tiene. Después entiendo que tiene muchos temas, muchas cosas para mejorar estructuralmente, gráficamente. Pero aún así, como me lo siguen pidiendo, lo sigo haciendo y nada. Primero, bienvenidos a todos nuevamente a Paranormal Sin Miedo. Realmente muy agradecido de que les siga gustando, de que me lo sigan pidiendo, de que sigan viendo Yaca Paranormal, porque entiendo que también es un canal que vacaciones, mucho calor, etcétera, no he salido mucho a investigar. Le falta contenido. Sí, estoy vamos a llamarle en proceso de administrativo, básicamente, porque obviamente que la cantidad de lugares que hay que pedir permiso, no hay que salir hacia lo loco, y los permisos hay que pedirlos, y el investigador que está del otro lado lo sabe muy bien, y lo vamos a hablar entre muchas cosas, porque uno o más o menos el principal tema que quiero tocar hoy es uno que la verdad que me ha chocado bastante, particularmente por el grado, creo que lo voy a llamar por el nombre que me salga, por el grado de boludez, por el grado de tontería exponencial que he visto en redes, más que nada, principalmente en Uruguay, lo he visto también obviamente en Argentina, un poco en Chile, pero lo va a hablar el investigador. El tema de los objetos embrujados. El tema de y por eso que traje a colación a un amigo que vamos a llamarle que es un objeto embrujado, un muñeco poseído. Y como esto, lo que ven acá atrás mío, da más impresión que esto, vamos a hablar un poco de los objetos embrujados, posesos o como le quieran llamar, y ver si realmente es un objeto poseso, es un objeto con demonio, o es más humo y más circo de lo que se dice. Pero ahora vamos a hablar y por eso que quería traer a uno de los mejores, para que no se me ponga celoso Rómulo, etc. A uno de los mejores investigadores de Chile, que ya lo deben de conocer obviamente. Que sí, primero le voy a poner audio. A ver, ya tiene audio. Querido, ahora sí, ¿cómo va? Hola. Después de toda esta intro enorme. ¿Se me escucha bien? Sí, súper.
¿Cómo va, querido? Tanto tiempo. Hola, ¿Cómo ha pasado el año? así es. Espero que todo el público se encuentre bien. Agradezco estar nuevamente contigo en este 2025. Un saludo a todas las personas que lo están viendo. Y realmente vamos a hablar todo como corresponde, sin censura. Exacto. Ahora estaba buscando mientras que vos estabas hablando, el chat, porque si no, si yo no veo el chat, me van a prender fuego. Ahora sí, ¿me falta la música de fondo o yo no la estoy escuchando? Ahora sí estoy escuchando una música que no se escuchaba casi nada, era un silencio sepulcral. Primero, querido, bueno, obviamente bienvenido al primer programa que quería que estuvieras vos, porque sos como, vamos a llamarle mi copy-paste en Chile, más que nada porque tuvimos la oportunidad de investigar mucho, vemos que tenemos unas maneras bastante, por no decir igual, pero bastante similares de investigar, de pensar, de ver el mundo paranormal, y quería discutir este tema contigo particularmente, a ver cuál es tu visión sobre, bueno, sobre esta movida, por lo menos en Uruguay ya la he visto y la verdad que me parece lamentable y horrible de que se esté dando esta movida de objetos poseídos, objetos con energías negativas. El tema es que los presentan como tales sin ningún fundamento de nada, sin ninguna evidencia de nada, sin ningún, no sé, te arrimo un REM-pod y esto suena cuando yo le digo al bicho hablame y el bicho se mueve y flota. No hay nada de eso y sin embargo he visto demasiadas cosas así, no solamente con muñecos, sino con otros objetos que se les da esa categoría de tienen magia negra, tienen brujería, cuando me parece, y ya voy a poner el efecto que tanta gente ama en este programa, que es el efecto de humo, porque es literalmente un smoke seller, una venta total de humo, cuando venden objetos como objetos con energía negativa, demoníaca y todos esos hashtags que aman ponerles porque así tienen vistas, likes y toda esa movida. Ahora, no sé si en Chile, vamos a sacar un poco el humo porque si no nos intoxicamos, no sé si vos has llegado a ver en Chile particularmente esta gente o estas movidas o estas, vamos a llamarle adjudicaciones demoníacas, paranormales a determinados muñecos o cosas similares. Bueno, acá en Chile todavía no se da mucho ese ámbito de obtener como objetos que estén con alguna carga negativa. Uno que otro tiene algún museo que en este caso quieren copiar. Copiar lo que otros ya tienen originalmente. Pero no es tan masivo, casi nulo, muy poco acá. Más que nada, lo que sí se ha difundido, yo creo que a nivel latinoamericano, el hecho de creerse investigadores, exorcistas, mediums, y, y no saben qué es lo que son, si son medios, investigadores, urbex, que confunden el urbex con paranormal o investigadores paranormales, y desgraciadamente la gente confía de que lo que están mostrando en sus redes sociales es de alguien profesional y que simplemente están utilizándolo para sus redes sociales. Eso me impacta mucho en la actualidad y que realmente juegan con con el miedo de las personas, de las familias, sin darse cuenta del daño que le están creando psicológicamente. No solamente a las familias, porque esto traspasa a la comunidad. Y supuestamente el personaje lo está haciendo bien, o sea, para mí me sorprende. Objetos, no hay, en general la gente se asusta acá cuando ven una vela negra o cuando van al cementerio, porque aquí no tenemos esa costumbre de encontrar objetos que en este caso tengan algún demonio o algo así, no, pero sí desconocimiento e ignorancia en el tema de lo que es brujería, a algo paranormal y algo psicológico. Está muy, como te digo,
con mucha ignorancia y que ciertas personas que se aprovechan de la gente vulnerable para simplemente sacarle dinero. Es una lástima. Bueno, a raíz de eso también tenemos, vamos a llamarle también esa adjudicación a ciertos objetos como, bueno, benéficos para esto, porque tienen cargas energéticas, porque, bueno, que te han dicho, por ejemplo, no, mira, tal cosa que estuvo en un lugar donde se ha suicidado gente, no te la pongas, no te pongas determinada ropa, no, bueno, me acuerdo de los jabones del Pare de Sufrir, porque estuvo allá en Israel, entonces ponételo, o sea, esas adjudicaciones aleatorias, básicamente, de poderes, de energías, de determinadas cosas o determinadas cuestiones que a mí realmente, sinceramente, me impactan, pero para mal. A ver, he llegado a ver muchas cosas que vos decís, bueno, son paranormales, sí, porque mucha gente a veces dice, no, porque yo agarro todos estos fenómenos y los tiro abajo, como que realmente estoy medio en contra del fenómeno paranormal, o estoy intentando tirar abajo todo, cuando en realidad totalmente lo contrario. O sea, a ver, que me ha pasado de que me manden mensajes y que me critiquen eso, de que me digan, no, porque no puede ser de que vos seas investigador y estés negando lo obvio. Es como, ¿what? O sea, no, soy investigador y por eso es que estoy negando determinadas cosas, porque no tengo evidencia como tal. O sea, un investigador no se basa simplemente en el que dirán o en el me dijeron que, porque a mí me ha pasado, yo siempre cuento esa anécdota tonta, digamos, de que me han dicho de que hay determinado espíritu que sale de abajo de un pozo a determinada hora. Y yo me he preparado mi mate, me he ido a sentar a esa determinada hora al pozo a ver si pasa realmente. Y no simplemente a repetir en las redes, simplemente para que me den like y hacer alguna historia sobre el pozo y me voy y listo. O sea, el investigador se queda, el investigador investiga y el investigador no afirma cosas que no tiene sustento, básicamente. Como el de un muñeco con posesión, un muñeco, un cuadro, si se lo quieren, porque... me pasa mucho eso también, de que a veces la gente dice, no, porque yo este cuadro, mirá lo que es este cuadro debe tener un demonio, simplemente por la imagen. Cuando la gente parece que se olvida y simplemente con una pelotita, con con unos auriculares en la mano, le puede impregnar la misma energía que a un muñeco, que a un cuadro, que a un lo que sea. Lo que pasa es que hay tanta película, bueno, sin ir más lejos, la famosa Annabelle, que según dice la historia, anduvo de visita por Uruguay. ¿Sabías vos, Walter? Anduvo veraneando en Uruguay. La muñeca del Conjuro. Sí, dicen que anduvo en determinados eventos y que era la muñeca original. Gente, la mayor boludez del planeta. La muñeca original está en... ¿dónde estaba? Bueno, en donde era la casa de los Warren, que yo ya me olvidé. Donde era horrible estar en la fundación y no saber dónde vivían los Warren. Horrible de mi parte, lo sé. Pero era como de Nueva York para arriba, pero no me acuerdo ahora. Pero siguen el mismo museo original de los Warren. Sí. De siempre. Esa muñeca no se movió nunca, no vino a Uruguay, no fue a Perú, no fue a ningún país de Latinoamérica ni del mundo. Sigue en el mismo lugar de siempre. Lo que me choca enormemente, y es como decía un poco Walter, es la manera descarada y horrible que, como las personas se etiquetan como investigadores o investigadoras dentro del fenómeno paranormal y venden esta cantidad de mentiras enormes como objetos con energía negativa, con demonios, con no sé cuánta cosa, simplemente por plata. Porque literalmente simplemente lo hacen por dinero. Y esos investigadores, o investigadoras, o grupos, parece que no pensaran en las familias, parece que no pensaran es como que realmente se están vendiendo, y a mí es lo que personalmente, vamos a llamarle, me duele, porque es un rubro precioso, es un rubro divino, el de ser investigador. Y cuando nosotros, como investigadores, tanto Walter como yo, vamos y ayudamos a una familia y entendemos lo que sufre una familia con el fenómeno, y vemos a todos estos grupos de gente, a todos estos pseudo investigadores por ahí vendiendo todos estos miedos simplemente por dinero, nos jode bastante de que se haga esta manera de mentirle a la gente y venderles miedo.
que es lo que estamos totalmente en contra como investigadores y como personas que ayudamos a familia con el fenómeno. Que imagino a Walter, te ha pasado cosas así, de que vos hayas ido a ayudar a una familia, o que una familia te haya pedido consejos y que ya hayan ido otras personas y que les hayan llenado de mil miedo de que prácticamente tenés a Satanás en el cuarto. Exacto, exactamente, porque yo lo encuentro súper terrible de que ni siquiera tengan el mínimo de criterio para poder tener pasos a seguir, de ver la parte psicológica de la persona afectada y descartar si tiene algún problema emocional, tiene problemas psicológicos, porque aquí no hay especialistas en el campo que, digamos, con lo que yo estoy viendo actualmente, y que simplemente acuden por desesperación, porque yo creo que nadie anda por la vida diciendo, oye, ven a mi casa a hacerme un exorcismo, ver si tengo algo. Es porque realmente la sugestión de las personas piensan que puede ser eso. Por un tema de que este chico que dice que está jugando con una aplicación de celular es investigador y según él es medium. Y lo peor es que apenas conociendo a la familia, tenga la capacidad de decirle, oiga, usted tiene un demonio. Ustedes no se ponen a pensar, si ustedes lo van a ver, si me están viendo acá, usted no cree que le está haciendo un daño a esa persona vulnerable que tiene una familia. Ese investigador se va a ir para su casa. Esa familia vive ahí. ¿Usted cree que va a dormir tranquilo porque le tiró agua bendita? No. Es un daño psicológico irreversible de decirle y explicarle a esa persona que realmente no hay un demonio, porque como yo digo, como ese investigador o pseudo investigador le pone etiquetas a las entidades sin tener un respaldo de lo que está diciendo. Pero saluda a la cámara, suscríbense, denle like. Yo soy Pedrito. Siempre, que no falte. Y la persona ahí mirando todo nerviosa y el hombre ahí todo sonriendo. Suscríbanse, yo soy esto. ¡Ja! Pará, ¿te ha pasado? ¿Te ha pasado de que el investigador o el pseudo investigador, el vende humo, esa persona ahí, circense, vamos a llamarle? No, perdón, no voy a insultar a los payasos que hacen mejor espectáculo que esa gente. Exacto. Esos vende humo, ¿le han dicho al demonio, vos me conocés bien o vos sabés quién soy? Que le falta que le digas suscríbete a mi canal. Que incluso lo conoce tanto que se sabe el nombre del canal que está promocionando. O sea, ¿en serio? Increíblemente, yo creo que el único demonio... casos así? No, yo no lo estoy haciendo irónico. Estoy diciendo lo que yo estoy viendo. Realmente a mí me sorprende y también me siento muy molesto. Me siento muy molesto por el daño a las personas, que esos personajes no cuidan realmente. Primero que nada, mantener la identidad de las personas de la familia en privado. Si le están diciendo que no grabes a la familia, no la grabes, no la expongas. Si es un trabajo de familia, hácelo bien, pero no para las redes sociales. O sea, hay que tener un poquito de esto solamente. Y no decir, oye tú, ahí ve un ente atrás tuyo, es un demonio. Es fuerte. Tú sabes, Nico, ¿te acordás que cuando salió la película El Exorcista, cuántas personas, en ese caso, se por ver esa película, porque empezaron con la sugestión y de ahí empezaron a replicar eso en YouTube? Exacto. Es increíble, o sea, es algo que hay que tener mucho cuidado. No es que yo me crea investigador porque tengo una aplicación donde salen voces, muerte, hola, sí. No, en serio, yo miro, en serio, yo escucho y trato de respirar, de analizar, decir, o que pegues un grito, ¿no? De ¡guau! ¡Me habló el demonio! Claro.
oye, ¿quién te va a pescar? El demonio no te va a pescar así como, oye, yo soy el demonio. Te tengo bala. Suscríbete. Suscríbete. No, en serio. A ver, gente, lo decimos en joda, pero o en broma, para que se entienda, pero porque si no vamos a entrar al destrato, al insulto, que no es de este canal tampoco. Sino es más que nada como para transmitirles a las personas, a los que están ahora en vivo, a los que mañana lo escuchen por Spotify o lo vean por YouTube o por las redes sociales. Es simplemente de alguna manera desde el punto de vista nuestro como investigadores, que al menos nos consideramos serios, pero nos consideramos, eso lo pueden ver ustedes. Cada uno puede ver las redes sociales nuestras, pueden ver los canales de YouTube nuestros, los trabajos, porque los investigadores del fenómeno paranormal, no todos, porque hay casos que a veces no les gusta mucho la cámara, pero cuando vos decís, mirá, yo investigo hace tantos años el fenómeno paranormal y no tenés un video, y no tenés una investigación, y no tenés una evidencia para que vos digas, a ver, esto es como ir a trabajar, si vos no llevas un currículum y la experiencia de alguna manera corroborable, y la gran mayoría de los investigadores que yo conozco al menos, no es que tengan un canal de YouTube porque sea necesario para ser investigado, no tienen ni videos ni en el disco duro de la casa. No tienen evidencia, no tienen nada porque no hay un interés real por la investigación paranormal. El interés real, yo siempre lo digo y lo voy a recontradecir siempre, es de la época de Germán de Argumosa, de Constantin Raudy. Era de esa época. Me encantaría estar a esos niveles de conocimiento, me encantaría, por eso que estudio, pero no los tengo, de momento no los tengo. Me encantaría en algún momento llegar a esos niveles de conocimiento. Pero ellos no estaban ni para el like, ni para la tele, ni para ser reconocidos. Ellos investigaban el fenómeno por pura pasión, porque les encantaba. Y no es para menos. A mí me sorprende horriblemente de que no les sorprenda a estos investigadores una evidencia paranormal. La pasan por alto. Si no es una clase A, de que les digan, che, ¿cómo estás? O que no se les pare el demonio enfrente para que les puedan sacar una foto, filmar o algo para que puedan subir a las redes sociales, no cuenta como evidencia. Y no es todo redes sociales. Yo entiendo de que está genial, me encantaría, y a ver, con Walter hemos tenido la gran suerte de documentar sombras moverse en un cementerio que para nosotros fue wow. Y lo vimos 500 veces y yo lo sigo viendo hasta ahora y wow. Yo me sigo sorprendiendo enormemente con un video que lo vi 500 veces. Pero para ustedes no es una sombra, es un píxeles muertos que se mueren en sus pantallas. Para nosotros es una evidencia inequívoca, pero más que nada porque estábamos ahí, porque sabíamos dónde estaban las luces, sabíamos dónde estaba todo oscuro, era imposible. Bueno, así como otras evidencias que tuvimos en el preventorio de San José del Maipo, cuando tuvimos esa oportunidad que perseguimos a esa energía que sentíamos en el cuerpo, pero cuando la perseguimos con la melmetri y la podés documentar, esas evidencias son las que le faltan al 90 y pico % de investigadores o pseudo investigadores del fenómeno. Que les sobra vender miedo, pero les faltan evidencias reales y de ayudar familias. Eso les falta enormemente y no entiendo por qué. La verdad que no entiendo por qué, porque tienen los medios, tienen Amazon, pero se compran la Melmeter, así como la que yo tengo a mano, y como ven, miren, a ver, voy a hacer como hacen los investigadores de acá. Le voy a poner, a ver si me ayuda. Mira, 21,4. Un demonio. Walter no me ve, pero tengo el celular transmitiendo atrás. Me dio 21,4, Walter. Tengo un demonio. No, es un celular que tengo atrás. Y así, muchos de los videos que van a ver en las pseudo investigaciones de otros, que al menos se dignan a subir un contenido, van a ver estas cosas. Ustedes van a pensar, vos también podés hacerlo. Exactamente, yo también lo puedo hacer. Cualquier persona lo puede hacer. Por eso que la premisa siempre es duden, abracen la duda que no muerde. Duden y corroboren ustedes mismos estas evidencias. Porque no es, y ahora Walter les va a hablar un poco, no es simplemente me compro un aparato y salgo corriendo, porque Walter ya conoce mucho de esta gente. Hasta hay gente que hace tours, simplemente porque se compra un aparato, le dicen, mirá, los Ghost Hunters en Estados Unidos se lo compraron por transitiva, yo soy un investigador, créanme, estoy hablando con un demonio.
puedo tener una radio acá atrás, un celular transmitiendo atrás, y va a medir, y las personas me van a creer. Y lo peor no es el creer, es que encima de eso se suben al carro de le hablé con un demonio. Y esa gente se lleva el miedo, no una evidencia más real. Me habló una energía, una energía, porque no tenés manera de medir un demonio, se miden energías. Pero Walter conoce mucho mejor que yo el paño de ¿cómo llamarlo? Porque la venta indiscriminada de equipos a personas que no deberían tenerlo, no sé si llamarlo de esa manera, pero vos lo has visto mucho eso, ¿no? Sí, o sea, obviamente, antiguamente Amazon no tenía disponible equipos de investigaciones profesionales, podríamos decir entre comillas, a disposición al público. Entonces cuesta mucho que para Latinoamérica tengamos equipos porque no se compra en forma nacional, ¿ya? Entonces, ahora sí Amazon no me paga, no es comercial. Sí está dando disposición de entregar y llevar a sus casas un equipo que no es barato. ¿Y qué es lo que pasa? Ok, yo puedo tener una SB7, puedo tener una Melmeter, una Spirit Box, que es fans, toda la gente, escuchan voces. Si no tienes plata, usa la aplicación. Así yo escuché. ¿Ya? Pero, para que ustedes entiendan, chicos, realmente el investigador Si no querés, se forma hace mucho una con mini, los equipos. No depende de los equipos. hace una mini explicación, Walter, de lo que sería para la gente que no sepa lo de la SB7, cómo trabaja y la aplicación que haría más o menos lo mismo, teóricamente. Claro que en este caso la aplicación normalmente tiene su algoritmo ya fabricado, ya instalado con voces y hace un falso ruido blanco, que en este caso la Spirit Box es una radio que simplemente hace un escaneo de frecuencia AM o FM de izquierda a derecha y diferentes tipos de velocidades. Hay personas que compran estos aparatos pero no los saben usar y piensan de que lo que sale ahí es 100% paranormal, 100% es un demonio que está respondiendo, pero nos saca la conclusión de que también pueden ser ruidos radiales que se integran ahí. Es muy diferente, totalmente diferente, cuando tiene lógica la respuesta. Yo hago una pregunta y tengo una respuesta. Pero normalmente la mayoría podemos ver sí, no, hola. No. Para nosotros, como investigador, uno espera un poquito más, pone un poquito más en duda la prueba, que realmente sea convincente para mí y para el público la respuesta. Ustedes siempre, como dijo Nico, tienen que dudar. Nosotros no estamos en contra de lo paranormal. Nosotros buscamos evidencia real, convincente del fenómeno paranormal para entender por qué se manifiesta o por qué ciertas personas pueden y otras no. No estamos en contra del tema paranormal, si no, no estaríamos acá. Nosotros crecimos con una duda, que a cada uno le pasó algo, tuvo una experiencia, pero también les creó una duda. ¿Qué es lo que vi? ¿Qué es lo que experimenté? ¿Se le da a todo siempre? Y cada día que uno investiga en terreno, muchas veces no pasa, no hay nada. De repente los vamos sin evidencia convincente, pero hay otros personajes que hacen una grabación, no llevan ni 3 minutos y ya tienen actividad paranormal. O sea, para mí es sorprendente. Igual. Exacto. No sé si te ha pasado, Nico, que realmente llama la atención de que en pocos minutos, no es por nada, pero personas mexicanas, porque es explosivo este tema, están con un foco en la luz en la mano ahí y caminan como tranquilamente, paseando, y se ven sombras y cosas así, y el que está hablando, oh sí, lo viste, está aquí, oh, órale.
y siguen hablando como si nada, o sea, Claro, o sea, nosotros, Nico, cero acuérdate, sorpresa. cuando nosotros experimentamos el fenómeno en persona, en situ, obviamente nos sorprende, porque nuestra cabeza está trabajando en la lógica, pero cuando realmente estamos presentes y los equipos están confirmando el fenómeno, ¡pua! Es increíble. Es increíble, no es algo de todos los días. Es que por eso es que a mí me sorprende mucho cuando o hay algo que tienen la suerte del planeta, de que esos investigadores tienen 500.000 espíritus atrás, de que les hablan en cada investigación, tienen evidencia sí o sí, les hablan, les tiran cosas, que igualmente, hablando de todo eso, en unos minutos, gente, quédense si están en vivo, o la gente que no lo mire en vivo, en unos minutitos les vamos a mostrar una evidencia que Walter nos va a mostrar, yo lo voy a poner obviamente en pantalla acá, y Walter va a explicar un poquito sobre esta evidencia, porque justo estamos hablando de estos temas, pero me sorprende la verdad de que gente simplemente hasta visitando un campo, un bosque, tengan evidencia de la nada, y aún así he llegado a ver también, y es algo inolvidable. Que yo sé que creo que era Rómulo muy amante de la Kinect, que yo siempre me he mostrado, yo personalmente siempre me he mostrado en contra, pero aún más en contra me muestro cuando lo usan horriblemente mal. Que yo me acuerdo, yo siempre lo comento de un grupo de investigación que llevó la Kinect y enfocó a un árbol, a la cantidad de ramas que tiene arriba. Imagínate, el algoritmo explotaba. No sabía cuántos seres habían, el pobre algoritmo lloraba, o sea, se calentaba el procesador porque eran tantas formas, y claro, como habían tantas formas humanas, ese algoritmo intentó hacer un muñeco que fue trepando el árbol y dijeron, wow, el demonio se está trepando el árbol, es joda, dije, yo no puedo creer lo que estoy escuchando, pero lo peor es la cantidad de gente abajo en los comentarios diciendo, wow, es increíble lo que estamos viendo. Claro. No sabes qué es más increíble realmente, porque la gente, el público, yo entiendo que hay un público para todo, pero me sorprende que haya más público, de que le guste más la pantomima, la tontería, simplemente la boludez, como decimos acá, y no tanto la verdad, lo sé, o sea, a mí me impacta más, así vea un orbe, pero que sea de verdad, que vea un demonio parado y que sea mentira. Pero a mí me sorprende que yo tengo ciertas evidencias donde pasa un orbe frente a detectores de movimiento y se prenden cuando no se deberían de prender, porque son volumétricos, se prenden cuando la luz infrarroja va y no viene, o interfiere algo en el medio. Entonces esas cosas a nosotros como investigadores nos sorprenden enormemente, más aún cuando lo hacen a pedido. Eso es lo más loco, como nos pasó en el preventorio. Piensen en el concepto de que estábamos siguiendo, si quieren, para que se lo grafiquen, estábamos siguiendo a un fantasma con un Melmeter. La realidad es que estábamos siguiendo a algo que sentíamos incómodo. Es raro sentir... a ver, uno se puede sentir incómodo, pero seguir la incomodidad fue como raro, ¿no? Pero lo más loco para nosotros fue poder medir con equipos a unos niveles que no se mide una entidad normal y corriente, pero poder perseguir un presentimiento y poder medirlo fue muy loco. Y esas cosas no pasan. Esas cosas no pasan... A ver, es paranormal, por eso que no pasa, digo, pero no pasan en las investigaciones de otras personas. Porque no es algo normal. No es algo que se dé cotidianamente. No es algo que vos vayas a un preventorio o lo que sea que tenga actividad y se dé siempre. Nos pasó en el mismo preventorio que no fuimos, estuvimos como 2 o 3 días y no era siempre. No era cada rato y con todo lo que ha pasado ahí adentro. O sea, pero que va cualquier otro youtuber y ahí adentro te hace una película. Te podrás imaginar. Claro, sí, es increíble eso, que de repente hay fenómenos que no va a pasar nada, otras veces sí se va a manifestar, pero va de la mano también de la intencionalidad de la persona que esté realizando la investigación, de la sinceridad.
porque también, según la investigación que he llevado en terreno, ¿no? Obviamente que ellos saben quiénes somos, saben con qué intencionalidad vamos, y según eso, ¿van a interactuar o no van a interactuar? Porque si yo estoy diciendo que soy un ser de luz, que yo tengo el poder de Highlander, no sé, de He-Man, De Highland. y te voy a expulsar de este lugar, y el supuesto demonio, ¿tú crees imagínense cómo va a estar él? O sea, yo soy, entre comillas, un espíritu que no me ves. Yo te puedo hacer daño como quiera. Y tú me estás amenazando de esa manera. Para el público de internet, no. Por eso es que cuando uno tiene miedo realmente a algo desconocido, algo no natural, realmente porque tu cuerpo te está avisando de que realmente hay una carga negativa. También hay carga neutra y positiva. No todo es negro, no todo es demonio. Hay que saber Exacto. entender e identificar qué es lo que realmente está pasando ahí. Pero no todo es demonio. Porque si realmente yo les digo a esas personas que si están investigando esto, no les gustaría estar frente a un demonio. No se lo aconsejo, esto no es un juego. Definitivamente. Así que realmente No es hay que joda. tener cuidado. Por eso es que uno tiene límites. Pero no juguemos con las personas así diciéndole así superficialmente como si nada, esto es un demonio, un demonio. Chicos, por favor, tranquil. Bajen un poco las revoluciones y No nos sepan van a dar hablar, importancia, sepan. Walter. No nos van a dar importancia, ya te lo voy diciendo. Dudo mucho de que si hay algún pseudo investigador que nos esté mirando, ya nos estará insultando, cordónse de la familia nuestra, etcétera, etcétera. Pero sí, creo que el foco sí que podemos llegar a cambiar es el público que consume ese contenido, como está consumiendo o consume otros tantos contenidos, que al menos diga, bueno, a ver, tener unas ciertas herramientas más por si... A ver, una cosa es mirar contenido como este para entretenerse, que se entiende, y yo lo hago cuando miro Ghost Hunter de Estados Unidos, que me encanta, pero no, como investigador, no, pero sí como una persona que le gustan los lugares con mucha historia, lugares re antiguos, que Estados Unidos está lleno y es una envidia enorme que tenemos acá en Uruguay, porque no hay tantos lugares como los hay allá o en España también, que está lleno de castillos y cosas que vos decís, wow, es hermoso, es espectacular. El tema es tener, si vos querés realmente mirar un contenido donde vos digas, bueno, a ver, quiero saber si lo paranormal es tan así como lo que cuentan, tener unas ciertas pautas para decir, bueno, a ver, este aparato mide fantasmas, la Melmeter, no mide fantasmas, no mide demonios, no mide espíritus, ni a Dios, ni a Jesús, ni al demonio, ni a lo que sea. Exacto. No mide. Esto mide campos electromagnéticos. ¿Qué son los campos electromagnéticos? Googleen. O sea, pues si yo agarro y tengo un celular al costado y haciendo un vivo, que lo he visto mucho, hacen un video en vivo con la Melmeter enfrente. El vivo hace más campo electromagnético todavía y se vuelve loco. Los zapatos, no sé si se nos cortó. La entidad. ¿Estamos vivos? La entidad. Las entidades. Nos quieren llevar a las entidades. Quito poder. O sea, tienen ustedes como público saber discernir y estaría bueno que lo hagan porque no es simplemente porque sí, es un poco de salud mental. Porque yo siempre cuento como el K2, exactamente como es lo que está haciendo Walter. Eso lo hacen muchos en videos de investigación. Así es como les mienten, gente. Así es como los pseudo, no voy a decir los investigadores, los pseudo investigadores que ven, no solamente en canales de YouTube, sino en la vida, les mienten descaradamente de estas maneras con los equipos. ¿Los equipos sirven? Exactamente, sí. Sirven los equipos, por supuesto. Como toda herramienta, si la mal usan, no va a servir igual. Y lo peor es que van a engañar, van a hacer dinero con ustedes y encima les van a meter miedo que mañana no saben cómo esos miedos les van a trabajar la mente. Claro. Porque hoy capaz que es información, pero mañana
les pasa como aquel cuento que yo cada tanto yo les cuento a ustedes de aquel gaucho que le dijeron anda a aquel cementerio a quedarte por la noche a ver si sos tan guapo, a ver si sos tan macho. Y el gaucho fue, se quedó en el cementerio, se sentó, algo le tiró el poncho y se murió de un infarto. Y era porque él se clavó un cuchillo en el piso y se clavó el poncho, se movió, por ende le tironeó el poncho y le dio un infarto. Con esos conocimientos que intentamos darle en ambos canales nuestros y acá, no les voy a decir salvarles la vida, pero van a tener una entereza mayor porque mañana el fenómeno paranormal no avisa. La mayoría de las familias que hemos ayudado no estaban pero ni de cerca vinculadas con el fenómeno paranormal, ni reiki, ni bruja, ni nada. Familias normales y corrientes que nunca habían escuchado del fenómeno paranormal hasta que les pasó con sus hijos en general. Y ahí es cuando se dieron de frente contra eso. Y obviamente como personas, como familias de que no conocen el tema, van a buscar lo que venga. Y lastimosamente el 90% de pseudo investigadores que hay son esos. Los investigadores que queremos hacer las cosas bien somos recontra pocos, lastimosamente, porque no nos importa hacer dinero con esto. Si mañana se nos da de que nos llame Netflix y nos pagan, genial. No, obviamente no les vamos a decir que no, pero no le vamos no nos vamos por eso a vender y decir el demonio existe, esa señora tiene un demonio adentro del cuerpo. No, porque eso no se hace, eso se miente y es información que a la larga le hace mal a las familias que sí, nosotros, tanto por la nuestra como por la Fundación Warren, ayudamos mañana. Y aparte de todo este sermón hermoso que me encantó dar, porque me encanta dar de alguna manera sermones, no sé, vamos a, denme un segundito, a la gente que está ahora, gracias por bancarse toda esta hermosa charla, que a mí me encanta dar, ojo, me encanta dar, si tienen algún comentario que hacer, lo pueden hacer tranquilamente, lo podemos discutir, pero ahora vamos a mostrar algo que Walter no sé si vos querés ponerle, vos ya lo viste Walter, imagino 500 veces capaz, ¿no? Yo yo te aviso cuando le dé play si querés y no sé si vos querés darle play instantáneamente para verlo, para de alguna manera verlo en medio en conjunto. En la mitad de la pantalla donde yo tenía el chat, saqué el chat por un momento para ponerles un video de una evidencia que yo no he visto. Es verdad, Walter, yo no he visto esa evidencia todavía. Una evidencia real del fenómeno paranormal. Que, Walter, quiero que la explique antes de que yo le dé play. Bueno. Si la querés explicar antes. Bueno, esto es una primicia especialmente para todo el público, especialmente que está en este canal. Esto realmente fue ya analizado por varios investigadores, incluyéndome, y realmente es un privilegio presentarles realmente una transcomunicación real del fenómeno paranormal. Y se van a dar cuenta ustedes la gran diferencia de respuestas de un ente con un investigador. Este video fue realizado, esta gran investigación, por el gran Jorge Chanillao de Chile. Realmente me saco un sombrero y ustedes siéntanse privilegiados a escuchar esta gran evidencia para todos ustedes. Sí. Para la gente que no lo conoce, no sé si querés darle algún subtítulo o alguien. ¿Quién es ese investigador? Bueno, Jorge Chanillao, hemos investigado en algunas ocasiones, también ha ido al Preventorio San José de Maipo en Santiago de Chile, y es un investigador que ya lleva 40 años en terreno. Es un investigador de bajo perfil, pero realmente su trabajo es impresionante, que realmente vale la pena seguir sus pasos y que ojalá la mayoría tengamos una calidad de evidencia de esa categoría, que realmente es la que vale. Así que nada más que decir. Seguimos diciendo que los investigadores son los de antes. Exactamente, que realmente así da gusto presentar un video y para todos ustedes. Bueno, vamos a darle play. Lo voy a poner acá en el medio porque es un video vertical, así ya aprovecho.
Y si sale todo bien, va a salir con un audio precioso, con todo bien. Igual me voy fijando, cualquier cosa me lo comentan en el chat. No sé si vos querés darle play para que vos lo veas mientras ahí, igual de como para seguirlo, o ya lo tenés en mente. No, Ya le doy play. mire, al principio, como tiene que empezar una investigación, y de ahí van a empezar las respuestas que yo les voy a decir quiénes son. Bien. Play. Muy buenas, ahora. Jorge Chaniga por acá, investigador paranormal, realizando prueba número 7 el día 23 de agosto del 2024. Son exactamente las 2:30 de la mañana, temperatura 26.1, ni frío ni calor, ya. Me encuentro en el -2, realizando pruebas nuevamente para ver si la entidad que se encuentra en este lugar son inteligentes o no. En las pruebas número 1 y 4 me contestaron del 100%, un 70% que es factible, ya, con palabras que se entendieron. Así que vamos a iniciar nuevamente la última de las pruebas. Estoy realizándolo con la PSB7, frecuencia modulada, con 150 revoluciones. Hola, ¿hay alguien aquí? Soy yo nuevamente. ¿Sientes algo? Gracias. Pausa. Oh my god. Oh, de vuelta que me encantó el frío, de vuelta. Vamos a darle play de vuelta porque Hola, ¿hay alguien aquí? Soy yo nuevamente. ¿Sientes algo? Gracias. Entiendo que eres hombre. ¿Cuál es tu nombre? Repito, ¿cuál es tu nombre? ¿Me puedes contestar? Disculpa, no entendí. Oh my god, pausa, por favor, de vuelta. Me encanta con la claridad, o sea, no es un me pareció, o sea, es como demasiado separado del ruido. Vamos de vuelta con el Alejandro porque demasiado ¿Cuál es tu bien. nombre? ¿Me puedes contestar? Disculpa, no entendí. Increíble. Gracias, muy amable. ¿Quién es mi amigo? Tengo un amigo investigador. Bien, amigo mío. Tú sabes su nombre, ¿no es cierto? Gracias. Joder. De vuelta. Fernando le hizo tal cual. Para que tengan contexto, si querés contar quién estaba ahí. Está Bueno, muteado, sí, Alejandro. ahora sí. Ahí. Bueno, Fernando, en este caso es una persona de verdad y es Fernando Navarro, otro colega y amigo investigador en común que tenemos con Jorge, por si acaso. Así que es coherente Y la estaba ahí. No, Aparte con la claridad. o sea, no estaba ahí solamente Jorge, porque este lugar, para que tengan contexto, es donde Ajá. él trabaja en una construcción de un edificio y está en bruto todavía. Y él se pone en su momento a hacer investigación al lugar en terreno. Entonces deja las cámaras durante la noche y hace prueba, como él dijo al principio, prueba número 7. Entonces siempre está constantemente trabajando para ya entender y realmente convencerse que la entidad es inteligente. Eso es clarísimo. Más cuando le No, preguntan, por ¿me lo lejos. puedes decir otra vez? Y le responde súper Claro. claramente. Aparte, fue como que le reproduzcan de vuelta el mismo MP3, porque es la misma. La misma Todo, la misma frecuencia. voz, la misma forma de hablar. Eso es lo que Voy a ponerlo de vuelta. me llama mucho la Sí. atención, que realmente saca de toda lógica que sea una frecuencia de alguna radioemisora. Descartado totalmente. Exacto. El escaneo está a 150, donde se escucha que realmente cambiándose de estación no coincide con la velocidad de la respuesta, pero sí tiene Es mucha que sí, coherencia y eso es magnífico. es una locura. Y Para, sin voy a poner ningún tipo de filtro, ni el Portal Box, nada. Solamente una PCB7 y un
parlante. Listo. Voy a poner de vuelta donde lo dejé, que decía Fernando. Tú sabes su nombre, ¿no es cierto? Gracias. Muchas gracias. Él a la vez tiene un amigo, el cual esa persona subió unos videos de acá. ¿Sabes cómo se llama? ¿Tú lo has escuchado? Gracias. Pará, dijo Oxy, entiendo que es un youtuber, ¿no? Sí, también amigo entre Ahora, nosotros. ¿cómo? Pará, porque esto es muy loco, pará, vamos a dejarlo donde dijo Oxy. A ver, o sea, ¿cómo interpreto esto? ¿Cómo sabe una entidad que tal persona subió videos de ahí? ¿Cómo llega esa información? Sacás, es como, ¿what? Falta que le diga, ya me suscribí, sacás, es como muy loco. Ya, esa es realmente lo rico de la investigación. Ya descartando totalmente ese tipo de evidencia tan básica del sí o no. No, ya no estamos en esa fase, estamos en otra fase de poder entender de que cómo la entidad puede responder tan claro, cómo puede tener esa información si no está la persona Exacto. ahí. Está en un lugar desconocido, pero sabe quién es Alejandro Oxy, que le mando un saludo, y, y de Fernando también, que realmente ahí empezamos a entender, cuando al principio de este video hablamos de la sinceridad, porque puede ser que psíquicamente lo estén leyendo en nuestra mente y sacan de eso la respuesta. Por eso que realmente cuando Claro. uno va a investigar, no es que yo aparente ser como no tengo miedo. Ellos saben que tengo miedo. O saben que yo estoy mintiendo. Saben, no hay que hablarlo vocalmente. Ellos lo leen, saben quiénes son. Y esto realmente hace una prueba de que los pueden ver psíquicamente y obtener la respuesta. Entonces es algo brutal para lo que es la investigación de la transcomunicación instrumental, que es lo que estamos realizando y viendo acá. Sí. Tengo muchos comentarios que hacer, pero no quiero cortarles el video. No, Ya dale no. le doy play. Dale no. Porque quiero hablar, pero no. Quiero que vean el video, porque yo también quiero verlo. De vuelta, vamos a darle play. Y se viene bueno. Gracias. Tengo otro amigo investigador. Pasa en Santiago y pasa afuera. Lo estoy muerto. ¿Cómo se llama? Si hundas en mi mente, sabrás cómo se llama. ¿Cómo se llama? Mi hijo. Apareció Walter. ¿Cómo se llama mi hijo? ¿Tengo un hijo grande o uno chico? Ah, es otro Walter. Pará, porque quiero entender bien esto. Pará. ¿Por qué? Aparte, como que él tiene ya teoría de que de alguna manera ellos le pueden leer la mente. Porque ya tiró esa. O sea, dijo de que hundan en su mente a ver. Para entender, ¿él tiene o tuvo un hijo? Él tiene un hijo. Él tiene un hijo que se llama Walter, que está No. en Santiago. Walter soy yo. O yo me entreveré. ¿Y por qué dijo de un hijo? O yo me entreveré entonces. No, Que me cuando entreveré pregunta, tengo un gran amigo que pasa aquí y otra vez afuera. Según tú puedes leer mi mente y vas a saber la respuesta, cómo se llama. Es joda. ¿Mm? Lo quiero escuchar de vuelta. No, es muy loco. Es Revisa, muy loco. revisa desde el momento Sí, cuando sí. Jorge está dando la pauta y la respuesta que tiene. Es muy bueno. No. Es muy... O sea, si me ven así como yo me emociono, gente. Yo me tranco todo. Yo quedo como, what the fuck. No puedo creer lo que estoy escuchando. El fenómeno paranormal para nosotros es así. Podemos escuchar 500.000 veces un hola
y a 500.000 veces nos vas a sorprender porque nos encanta esto. Vamos a ponerlo de vuelta porque es muy loco. O sea, es muy loco entender de que la comunicación no se corta, sino que se continúa y se siguen preguntando cosas que no deberías saber y te responde literalmente y bien y se entiende. Eso es muy loco. Voy a darle play. Tengo otro amigo investigador. Pasa en Santiago y pasa afuera. Lo estoy muerto. ¿Cómo se llama? Si hundas en mi mente, sabrás cómo se llama. ¿Cómo se llama? Mi hijo. ¿Cómo se llama mi hijo? ¿Tengo un hijo grande o uno chico? ¿Cómo se llama mi hijo? Esta persona, quien subió el video, Pará, ¿se llama Leo realmente? ¿En serio? Aparte es otra voz. Cambia totalmente. Pareció otra voz. Totalmente. What the fuck, boludo. Yo no puedo creer lo que estoy escuchando. Me encanta, me encanta. Es una cosa que adoro ver estas cosas. Pará. Porque aparte, si ustedes notan, gente, al menos yo es algo que yo noté por la costumbre, más que nada, no sale ninguna otra voz, ni nada, ni música. O sea, es como que literalmente no hay señal de nada. Y lo único que sale es eso. A pesar que está en O sea, ni frecuencia una FM. interferencia, ni... Claro, o sea, no sale nada. Que siempre sale una mezcla de muchas cosas. Nada sale. Voy a ponerlo de vuelta porque me dejó loco esto. Ahí cuando dice... mi hijo. ¿Cómo se llama mi hijo? ¿Tengo un hijo grande o uno chico? ¿Cómo se llama mi hijo? Esta persona, quien subió el video, tiene un muñeco. ¿Cómo se llama el muñeco? ¿Tú lo conoces? ¿Lo has visto en el video que yo siempre he mostrado acá? ¡Qué joda, boludo! Gracias. ¿Cómo? Pará, ¿es cierto? ¿Muestra a Chucky? Sí, normalmente Oxy, fanático de esta película de Chucky, y en su casa Sí. tiene marionetas de Chucky. Pero aparte se escucha clarísimo. Yo no te puedo. Sí, sí. O sea, me mata que no haya ningún ruido en el medio, que solamente salgan respuestas claras. O sea, es como... para que la gente entienda, que yo entiendo que mucha gente dirá, no, pero esto yo lo veo todos los días. Esto no sale todos los días ni loco. Esto es único. Y nosotros como investigadores, a ver, yo que lo escucho por primera vez me doy cuenta que no está trucado, que no está nada, que No. o sea, es literalmente, es como que yo estuviera manejando la SB7, aparte uno que se acostumbra a ese sabe si es trucho, si no, si es real. Es muy loco lo claro. Y que la respuesta sean todas literalmente la verdad. O sea, es como demasiado. Claro. De vuelta, Chucky, porque... Chau, acá. amé. Gracias. ¿Tú necesitas algo? ¿Algo que haga por ti? Entiendo. Pausa. ¿Cómo? Pará. Capaz que me falta seguir viendo, porque dijo, toca el celu. ¿What? ¿Tengo que seguir viendo? Sí. Sigo viendo. Bueno, yo lo haré. ¿Me puedo retirar? ¿Tienes algo que más mostrarme, por favor? ¿Algo que quieras hacer? ¿Alguna cosa? Me muestra cualquier cosa, al ruido. Por favor. Cualquier cosa, un ruido, cualquier cosa.
jodas. Cualquier cosa, un vino, cualquier cosa. Gracias. Muchas gracias. ¿En serio? Pará. What? Estoy moviendo el video para que... Ahí. Me muestra cualquier cosa, un ruido. Por favor. Cualquier cosa, un vino, cualquier cosa. Cualquier cosa, un vino, cualquier cosa. Y se descarta que haya sido el Muchas viento, gracias. porque es una puerta de reja. Ah, es una... A ver, yo iba a decir, si fue el No, viento, fue una porque casualidad nivel está Dios. en un subterráneo. Muy buena. Está en el -2. En un subterráneo. A ver si lo puedo... Denme un segundito. Esto lo voy a hacer en vivo, gente. Voy a ver si lo puedo agrandar un poquito. Me voy a ocultar yo, no importa. Pero quiero ver esto de vuelta porque, y quiero que lo vean. Ahí. Algo que quieras hacer, alguna cosa. Me muestra cualquier cosa, un ruido. Por favor. Cualquier cosa, un ruido, cualquier cosa. Cualquier cosa, un ruido, cualquier cosa. Gracias. Me muero muerto, como Muchas dicen gracias. acá. No te puedo. Sí, se confirma. No, es muy loco. Es muy loco. Sí, se confirma el fenómeno poltergeist en este caso. Perplejo. Creo que la palabra es perplejo. No, primera vez que lo veo el video, obviamente que la emoción es otra. Cuando lo ves por primera vez, como, ¿what? Pero aparte no tenés nada punto flojo en el video. Es todo... no, es muy loco. Es muy loco, o sea, de que te responda todo demasiado... Fluido. Demasiado claro. Claro, demasiado claro. Fluido. Te dice cosas certeras. Y termina el tema con una puerta que se mueve, o sea, el sueño de cualquier investigador paranormal, literalmente. Porque ¿quién no quiere algo así? El tema es, claro, cuando vos decís tenés comunicación realmente con algo de eso, la cantidad de preguntas complejas que vos le querés hacer es muy loco, porque es muy raro que uno tenga esa comunicación, ese conocimiento. No sé cómo carajo sabía el concepto de subir videos, es como demasiado loco. No sé si vos llegaste a ir ahí o algo, conoces el lugar. No, sé que es un lugar de trabajo porque... ¿Algo pasó ahí? Digo, ¿o qué? Bueno, obviamente que son edificios que construyen en el centro donde sacan tierra que antiguamente... ¿Esto dónde es? Es Santiago. ¿En Santiago? Es Santiago. Santiago. Y obviamente que en los terrenos de Santiago antiguamente hay muchos lugares indígenas, demasiado, prehispánico en estos sectores. Construyen edificios y desentierran cosas. Entonces, ahora, no solamente Don Jorge tiene video de esta categoría, así como la única, no, tiene muchos, y horas de investigación que Chapó. revientan la visual de cualquier persona, que increíblemente deja mucho que pensar qué estamos haciendo nosotros como investigadores para llegar a ese nivel de respuesta tan impactante. O sea, esto ya no es película, esto es la versión real de qué capacidad tiene el fenómeno paranormal de verdad. Porque uno puede decir, no, esto está truqueado, esto alguien le puso la voz por un programa, etcétera. Exacto. No, acá se pasaron por análisis, no solamente de mi parte, de otros colegas también, con harta trayectoria. No, pero con viéndolo, yo ya compro, olvídate. O sea, y yo que estoy acostumbradísimo a editar muchas horas de video sobre el tema, escuchar
horas y horas de psicofonía, o sea, de la primera pasada por lo menos, es una locura. Es muy loco. Hay otras cosas, Nico, que realmente yo sé que te va a explotar la cabeza. No, y con perdón del investigador, pero tremenda envidia, porque todos queremos eso. Por Y eso, no nos pasa nunca por eso algo que así. nosotros podemos acotar un poco las malas prácticas de algunos, pero también tenemos que destacar a los que realmente están haciendo una No, pega por favor. magnífica, Sí. que realmente, por mi parte, me siento orgulloso que don Jorge se dedique tanto tiempo, tantos años, porque a uno lo tildan muchas veces que estamos locos, que estamos perdiendo el tiempo, que simplemente estamos en esto para ganar dinero, para vender entradas, para no sé Ojalá. qué. Él no hace nada de eso. Es una persona que está detrás de cámara, ni siquiera sale él. Tiene un canal que es Jorge Chanillao, súper poquitos seguidores, pero los videos son algo que ni siquiera los gringos lo tienen. No, es que Es, es que la verdad que sin palabras, porque no sé ni qué decir sobre esto, más de sacarme el sombrero, porque es una locura. ¿no? Y Eh, la motivación para nosotros, en mi caso, me da ganas mucho más de tener esperanza, de tener algún día algo a ese nivel. Eso es que me da sí. esperanza de que yo no estoy perdiendo el tiempo. ¿Realmente existe el fenómeno paranormal? Sí, hay que saber buscarlo, hay que saber investigar, hay que saber conocer los Sí. equipos de investigación como método de apoyo, que es muy importante. Hay que saber conocer su cuerpo para entender si realmente tengo habilidades como medium, en este caso, y ponerlo en práctica con equipos. No hay ningún problema de o no tener miedo a comprobar, porque muchas veces podemos estar imaginando cosas o de repente sí se puede comprobar. Es así, es ensayo y error, pero lo importante de todo esto yo considero que es la sinceridad siempre por delante, siempre. Y vamos a tener resultados increíbles. Cuesta, cuesta. Don Jorge lleva más de Sí, mucho. 40 años en esto y realmente yo no tengo idea qué va a pasar el día de mañana, con quién me voy a encontrar, pero el momento que llegue tengo que estar preparado. Y realmente hay que ponerse a estudiar, hay que entender el fenómeno, sus características, así como escuchamos la transcomunicación, conocer un simple equipo, sin aplicación, sin filtro ni nada, un poco más le ponen autotune, no sé, pero que Es cierto. sea audible, en serio, que sea audible a esto, Sí. realmente me explota, realmente digo, ¡buah! ¿Qué escuché? Yo, así como ustedes, tú, Nico, pudieron escuchar este registro, eso es lo que buscamos. Eso es lo que realmente queremos. Que nos convenza de que pasaron todos los límites de la lógica. Y que se mande un remate al final del video con un No, fenómeno eso fue poltergeist. demasiado. Eso fue what the porque es como lo mejor para el final literalmente, porque ya si ya de por sí las voces ya eran demasiado increíbles, porque eran demasiado, porque uno en la normal en una charla así en un arranco con la SB7 y la apago y uno podrá tener una o dos palabras como tirando cohetes de felicidad. Y acá tuvo una conversación prácticamente con lo que sea que estaba del otro lado. Ahora, Y encima que te cierra una puerta. exacto, pero la gran pregunta es, ¿qué fue? ¿Habrá sido un demonio? ¿O un desencarnado? ¿O un ente, un espíritu? ¿O un fantasma? ¿Qué fue? El anormal de cualquier persona que quiera likes te va a decir que fue el mismo Belcebú. Y si va a poner como carátula en el video, Belcebú me cerró la puerta. Claro, Y hablé con el mismo demonio. claro. Pero Y la aquí gente va a entrar escuchamos que en y lo ningún va a escuchar momento y va a ver, Ende, es verdad. el trato fue cordial.
no escuchamos ningún momento una amenaza. Fue como una conversación, así como la estamos haciendo nosotros Sí, acá, como que los conociéramos, porque él sabe, el ente, podríamos decir, quién es don Jorge. Don Jorge no lo ve, pero él sabe que está con algo, que le está respondiendo y lo trata con respeto. A pesar que tiene 40 años en esto, lo trata con respeto. Yo creo que es fundamental eso, trabajar con respeto en la investigación paranormal, trabajar con respeto con la familia, trabajar con respeto y conocimiento en el terreno de lo paranormal, en la investigación con equipo, ser responsable, para poder usted tener una evidencia de esta categoría con una cámara, un USB7 y un parlante. Miren los resultados que tengo. Sin Kinect, sin parafernalia, sin láser, sin una Ovilus, sin tener el último equipo con la SB7 Pro que no lo saben usar. ¿De qué les sirve tanta parafernalia si no son investigadores de verdad? Si no se dedican realmente a la investigación. Yo me saco el sombrero aplaudo. por don Jorge, que realmente es una persona que sabe lo que hace, yo lo respeto mucho, y que realmente se valore y hay que reconocer su trabajo, porque eso es lo que tiene que hacer un investigador. Es que uno siempre dice que los investigadores eran los de antes y esto me da más la razón todavía, porque literalmente es como decíamos hoy, un investigador no solamente investiga, sino que tiene evidencia de sus trabajos del día a día, entre comillas, porque no todos los días uno va a investigar, pero sí tiene sus evidencias propias. A veces las podrá publicar, pero siempre tiene evidencia de sus investigaciones, que es lo que no se hace hoy y es lo que atacamos desde el primer minuto uno en el video. Y la verdad que después de haber dicho de que tanto, vamos a llamarlo en países de Latinoamérica, para ser un poquito más abiertos, se venden muñequitos con demonios adentro, medidores de demonios y toda esa estupidez, hablando mal y pronto, como decimos acá. La verdad que me encantó haber terminado este vivo con una evidencia de un investigador tan serio como lo que mostraste, porque fue como pasarle el trapo, pasarle la mano en la cara, como decimos acá, a todos esos pseudos investigadores que te venden tonterías, que te venden, vamos a poner porque la gente ama el humo. No ama el humo, ama el defecto de humo. Haber terminado, la verdad, con un investigador que te muestra una evidencia tan loca como esta psicofonía, como te cierran una puerta cuando es pedido, y habiendo arrancado, vamos a sacar el efecto humo, si no nos intoxicamos ahora, y habiendo arrancado, vapuleando y tirando abajo, como me parece que, por más que suene tan horrible, me parece que es lo más correcto, porque son personas que nos tiran literalmente el trabajo abajo, y no simplemente por un tema de tirar el trabajo, yo qué sé, marketingeramente o al público o lo que sea, sino que después Walter o yo o otro investigador que realmente quiere investigar un lugar, no sé, un museo que tenga actividad, el preventorio o cualquier otro lugar, van a ver esos mismos dueños que nos van a dar los permisos, no nos van a permitir investigar, porque van a tener miedo de que les vendan humo, de que digan que el lugar tiene el mismo Satanás y toda esa movida, y a los dueños no les gustan que mientan sobre esos lugares, con lo cual me parece perfecto. El problema son la gran cantidad de personas que venden humo, que venden mentiras, que venden muñecos poseídos, sin argumentos, sin nada, y tenemos investigadores como los que mostró Walter, que es para sacarse el sombrero, más que ya tiene más de 40 años en esto, que tranquilamente puede vender lo que quiera y sin embargo vende la verdad y es alguien a admirar, y no lo conozco, no conozco el trabajo, pero no solamente viendo el video, sino el cómo trabajó ese video, cómo habló, cómo se expresó, la respuesta que tuvo sin hablar de la puerta y todo eso, la verdad que es para tomarlo como persona a seguir. No te voy a decir compararlo con Argumoso porque no lo conozco, pero vos que lo conocés,
tranquilamente podría ser equiparable a un investigador a un nivel tan alto como Argumosa, Constantí y Raudio. O sea, personas veteranas que realmente querían investigar el fenómeno por pasión. Exactamente, exactamente. Realmente son personas que se deben reconocer porque no está investigando por lucro ni por tener like. Investiga porque realmente le interesa el fenómeno paranormal y sus misterios. Revelar esos misterios, entender el fenómeno, es lo que también me apasiona a mí. Muchas veces no encuentro nada, pero sí dejo un testimonio en el lugar donde fui a investigar. No solamente una vez, más de una vez voy para entender el tema de horario, si cambia, si van otras personas con otras intenciones. Esa es la idea, buscar su propia conclusión y no simplemente quedarse con la opinión de una persona que dice que tener toda la verdad, que no la tiene. Porque muchos solamente buscan por Google y buscan la respuesta que ya todos saben. Algunos se dicen investigadores, pero nunca han investigado nada. Eso es lo que me frustra, que Exacto. realmente se autodenominen investigadores sin tener conocimientos, solamente para verse bonitos en redes sociales. Yo me saco el sombrero a las personas que son medium de verdad, que realmente ayudan a las personas, que son un aporte para la investigación y para todas las ramas dentro de la investigación como especialistas y profesionales que realmente están ahí ayudando a las familias para entender si es algo paranormal o algo psicológico, que es muy importante, pero no todo es paranormal. Paranormal es lo que vimos ahora con este video. Salió de toda la lógica. Muy Y buenas. eso Que para, no que podemos para la hacerlo. gente que no lo vio, obviamente después vea el video de vuelta, pero les voy a dejar esta última parte donde se cierra la puerta por un efecto paranormal cuando se lo piden. Y eso lo van a ver cuando repitan el video, obviamente, para la gente que vaya entrando nueva de ahora. Y como dijo Walter, esto no fue el viento porque esto es un subterráneo y es una gracias. puerta metálica. Sí. Locura total. Y amé haber terminado este Paranormal Sin Miedo con este video, con un... No. Chapó por todos lados. Walter, millón de gracias por haber participado en el primer programa de este año, que bueno, obviamente te vamos a esperar para otros programas más, obviamente. Si querés, como para finalizar, porque no sé si van a arrancar o arrancaron con Contactados, con un nuevo formato, etcétera, etcétera. No sé si van a arrancar con algunas investigaciones por su canal y eso, si querés comentarlo. Sí, bueno, para todo el público tenemos nuevo canal de YouTube porque el otro, todas las redes sociales de Contactado antiguamente lo cerraron y realmente estamos actualmente como GIF Contactados en nuestro canal de YouTube e Instagram. Así que pronto vamos a tener nuevo material, nuevos integrantes de categoría y que realmente vamos a poner a prueba lo que muchos temen, la verdad que realmente se necesita en la investigación. Ahí un saludo a todos los integrantes que conforman Contactados actualmente, porque yo realmente voy a buscarle la quinta pata al gato todo. Y por eso es que nos odian tanto, Walter. Y amamos que pase eso. Amamos. Gente, muchísimas gracias. Gracias, Walter, querido, por haberte prestado y prestado tu tiempo y evidencia y todo esto que hizo este programa, que la verdad que yo que lo viví de acá, amé vivirlo. Espero que la gente que les haya gustado. Perdón que no salude a nadie, que está Mavi, está Oscar, está Viviana, Salomé, Angelito de Luz, Atún Cartoon arriba también. Perdón que no salude a nadie, porque estuve intentando controlar el programa, que hace mucho que no lo hacía, y espero que haya salido bien. Amé, me encantó. Gente, muchísimas gracias. Y vamos a empezarnos a ver más seguido, obviamente, todos los viernes, no me pidan milagros. Como siempre, cada 2 viernes va a volver Paranormal Sin Miedo, y la gente que no lo vio, por supuesto, puede verlo tanto en YouTube como en Spotify, o Spotify como le digan.
y pueden ver nuevamente la evidencia que Walter nos trajo a este programa, que es chapó, hermosa, tremenda y espectacular. Gente, un gran abrazo y nos estamos viendo.